Y una de las cosas One of the que things continúo aprendiendo es I continue to amar a learn is Dios to love God sin reserva, without sin reservation, nada. without anything. Eso es algo difícil de hacer, That's something difficult especialmente to do. cuando tenemos situaciones en la vida Especially como when lo we que han have pasado los situations in our lives pastores. like the ones the Anoche, pastors de have hecho, gone mi through. esposa y yo Actually, last night my estábamos wife and I en we otro were sitio, we were in en el somewhere else. funeral de otro joven de the 32 funeral años, of another que young man, también perdió la 32, batalla con cáncer pulmonar. who lost the battle Son to cosas que uno pulmonary dice, cancer. ay, Dios mío, ¿cómo superar todo esto? ¿Cómo How to seguir overcome sobrellevando estas Overcome situaciones the situation, difíciles? this difficult situations. Pero una de las cosas que yo sigo One of the entendiendo things es que that Dios continues- es fiel. Understanding that God is faithful. Dios, Jesús, de hecho, nunca nos Jesus actually, nos he never- prometió he never una vida promised sin us sufrimiento. Él a de life hecho dijo, without en suffering. este mundo ustedes van a tener muchas aflicciones. He said, in this world you will have a lot of turmoil. ¿Sí? En este Yes. mundo ustedes van a In this sufrir, en otras palabras. World you're going to suffer. In other words, Pero no me quiero concentrar But en los I don't wanna sufrimientos, focus no on me the quiero suffering. concentrar en nada I don't want to triste en esta focus on nothing mañana, sad. porque estamos en la casa de Dios. Because we're in the house of Permítanme. God. Excuse me. Y esta es una ocasión de This is an estar occasion gozosos. To be joyful. El salmista en una ocasión The dijo, psalmist said, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la I casa de Jehová. rejoice when they told me to go to the house of the Lord. El salmista The psalmist nunca vio un templo construido. never saw a Ellos temple. adoraban a Dios bajo una carpa They worship God under hecha a de tent, tela, cloth, hecha de made of pieles. made of skin. Pero él decía que él se alegraba But cuando he le would- decían, he vamos said he would be a la happy casa when de they told Jehová. him, "Let's go to the house Y of este the es Lord." un motivo de estar contentos, es This que is a estamos reason como to be pueblo, happy, to be estamos as como, people. como personas To be as en un solo sitio con un solo propósito y es adorar a with Dios. other people with one sole ¿Estamos? purpose, and that's to Okay. praise the Lord. In one Pero en place. esta mañana, But this morning, creo a todos nos han hecho think preguntas en el they've all transcurso de asked us nuestras vidas, ¿cierto? throughout our lives, Tenemos yeah. muchas preguntas. Hay We have a algunas lot of lives. preguntas Some- que son importantes, questions that are important. hay otras preguntas Other questions perdón, I'm sorry. que no son importantes o no That are son not tan important. importantes y otras preguntas They're not que no that vienen ni important. siquiera al caso. And some that don't Y uno even las matter. responde And we a respond, como vengan answer according to how they come. y a veces les damos importancia o a veces no. sometimes we put Pero de importance, todas las sometimes we preguntas que nos han hecho, hay From una all the pregunta importance- que a veces nos deja paralizados. Y From aún all the más questions cuando that they have asked esa us, pregunta there's la one hacen question nuestras parejas. That nuestros leaves us cónyuges. shocked or paralyzed, and especially when it comes from our partners, our Y la pregunta spouses. es, And that ¿me amas? question is, "Do you love me?" Creo que todos en algún momento, especialmente los hombres, los que no queremos ponernos en contacto Especially, con I nuestras think in emociones, moments- claro que te amo. O sea, es la respuesta más rápida, ¿no? Us men, when our wife Pero de asks us, parte de la and mujer we esa we don't want pregunta to show our viene emotions, como we say, con "Well, of course I más love you." intención, con más emociones. ¿Me amas de veras? Sometimes the question comes with more emotion, more intense. Mariana, Like, "Do ¿por you qué love te me?" ríes? Mariana, why are you Pobre laughing? Franklin. Poor Franklin. Y esa pregunta como That si se question vuelve muy repetitiva, como que becomes ya more repetitive. otra vez You te guys like, tengo "Oh, que man, decir. again, what I have to tell you?" Y viene esa pregunta, And that question comes. pero en este caso la pregunta But in no this vino de la question- pareja, Didn't come from vino de couple. Jesús hacia alguien. it came from En Juan capítulo Jesus. 21, versículo 15 al 19, Someone- lee so Jesus de la someone else. siguiente manera. John chapter 21. Cuando verse hubieron 15 and 19. comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más When they que had esto? eaten, Jesus said to Simon Peter, Le "Son of- respondió, Simon, sí, son of Señor, Jonah, do tú you love sabes me que more te than amo. this?" He replied, "Yes, Lord, you Él le know dijo, that I love you." apacienta mis corderos. He said to him, "Feed Volvió my a lambs." decirle la segunda vez, He said Simón, again, hijo de the Jonás, second time, ¿me amas? "Simon, son of Pero le respondió, Jonah, sí, do you Señor, love me?" tú sabes que Peter te amo. said, "Yes, Lord, you know I love you." Le dijo, pastorea mis ovejas. He said, "Feed my sheep." Le dijo la tercera vez, He said to him Simón, the third hijo time, de "Simon, Jonás, son of Jonah, ¿me amas? do you love me?" Pedro se Peter was sad. entristeció de que le He told him the dijera third la time. tercera vez, ¿me amas? "Do you love me?" Y le respondió, He replied, Señor, "Lord, tú lo sabes you know todo. everything. Tú sabes You know que that te I love amo. you." Jesús le Jesus dijo, said to him, apacienta "Feed my sheep." mis ovejas. De cierto te digo, cuando Very eras good, más I tell you joven, that te when you were ceñías young- e ibas a donde querías.
You would go Mas cuando ya seas viejo, younger, you extenderás girded, and tus you went manos where you wanted. But when y you are old, te you will ceñirá stretch out your hands, otro and y another te will llevará gird you, a donde and you no will take you quieres. where you don't want to. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesus said this Y indicated the dicho kind of death by esto, which Peter will añadió, glorify God. Then he said to sígueme. him, "Follow me." Este pasaje This es passage popularmente conocido como la conversión de Pedro. Is En otras palabras, Pedro no se había known convertido al as the conversion Señor of Peter. hasta But Peter que hadn't converted sucedió to the esta Lord until this conversación. conversation happened. Y de hecho, Pedro ya había andado con Jesús 3 And años y Peter had medio. already been with Jesus for 3.5 years. Y Pedro no se había convertido al Señor. And Peter hadn't converted to Jesus, to the Lord. Lo fascinante de este pasaje para mí What's fascinating fue la of manera en que Pedro passage toma esa misma pregunta las 3 veces. It's the way how Peter Empieza takes como this question. siempre, Pedro, Starts like el always. atrevido. Peter, the daring. ¿sí? ¿Me amas? Señor, You love sí, me? yo te You know I amo. love you. La intensidad de su respuesta va menguando con intensity- cada vez que se le hace la pregunta. His question was increasing more. En primera diminishes instancia with each Jesús time le he pregunta, asks le the dice, ¿me amas At más que estos? Ok, ¿qué estaba sucediendo aquí? Ask him first, do you love me more than this? Esto fue What was happening después here? de la resurrección de This Jesús. happened after the resurrection of Los Jesus. discípulos, The disciples de hecho, no lo habían visto, se les había desaparecido hadn't seen him, he had y fueron a disappeared. hacer lo que siempre hacían. And they would go Se do fueron a whatever they had to pescar, do. They went porque to eran fish. pescadores, la mayoría They de were ellos. fishermen. That's what they all did, primarily. Se most of subieron a them. un bote y se fueron. They went out to sea. Pero ya tienen este encuentro cuando se dan cuenta And quién, they have this que es encounter Jesús el that que is venía Jesus caminando is hacia coming, ellos. walking towards them. Y viene Jesús y los arrima y empieza a Jesus hablar gets con them and Pedro. starts to talk to Peter. Y la primera pregunta que le The hace, first ¿me amas question más que estos? He's asking me, do you love me more than Una these? pregunta de comparación. A question of comparison. ¿Me amas más que tus contemporáneos, que los Do you love demás me more than your other discípulos? disciples? Do you love me more than these disciples? Es interesante que Jesús It's interesting haga una that pregunta Jesus tal. Make such a question. Es interesante porque Jesús It's interesting empieza because Jesus a hacer starts comparaciones to make comparisons. y de acuerdo a lo que entendemos, aún a And nuestra according to what we teología, Jesús no trata understand, mejor a nadie más que a Jesus otro, doesn't treat better than sino que others. nos trata por igual. Pero Treats aquí all of Jesús the está same. haciendo una comparación en la vida de Pedro. ¿Tú me amas más que But here's estos? making a comparison in the life of Peter. Do you love me more than these? Yo creo que la pregunta I believe viene that question porque comes anteriormente, because beforehand, si vemos if we look en otra instancia de la in Escritura, en another Mateo part capítulo 26, of the scriptures in Matthew versículo chapter 31 al 26, verses 35, 31 to 35, dice la Biblia, en el Bible camino says, Jesús les "Then dijo, said Jesus unto them, esta noche All ye todos shall be ustedes me offended because of abandonarán me porque las Escrituras this dicen, night, for it is written, heriré I al will pastor smite the y se shepherd, and the sheep of dispersarán the las flock ovejas shall be del scattered rebaño. abroad. Sin embargo, But after I después am risen again, de que yo resucite, I iré will delante go de before you ustedes into Galilee. a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, Peter answered and said to him, aunque "Though todos all te men abandonen, shall be yo offended jamás because of thee, yet te will I abandonaré. never be offended." Jesús respondió, He said to them, te digo la verdad, "Verily I say unto Pedro. thee, Esta misma that this noche, night, antes de que before cante the el cock gallo, crow, negarás thou shalt 3 deny me veces que me thrice." conoces. No, Peter said insistió Pedro. to him, "Though Aunque I should tenga que die morir with thee, contigo, jamás yet te will I negaré. deny thee." Y los demás Likewise also discípulos said all the juraron disciples. lo mismo. Me parece a mí que en este pasaje It seems Pedro that hace in this- hace una declaración In soberbia, this passage, ¿sí? he's being a little boastful, Peter. pero esa declaración soberbia termina en lo que But ya this- sabemos, la negación de this- Pedro. Boasting ends up with what we know already, the denial of Peter. Pedro, que había andado, como les dije al principio, con Peter Jesús. had been with Jesus. Pedro tuvo una instancia que dice la palabra de Dios que su suegra estaba muy enferma con una fiebre. Jesús fue a su casa y la sanó. His mother-in-law had a fever. Pedro, that que había estado Jesus went pescando there, toda la noche, no went over pescaron there nada. and Jesús le dice, vuelve a echar la red. Peter, who was fishing Salen all day, una He múltiple said, "Go cantidad cast your de net again." peces que dice There's la a Biblia que multiple, hasta el Lord. barco se estaba hundiendo. a multitude of fish. Pedro, that a quien Jesús mandó con Bible uno says de that los the 70 que boat fuera a was predicar, a sinking. expulsar demonios, When he sent a one of the 70 resucitar people muertos, to cast out a demons, and sanar resurrect enfermos. the death, heal the sick.
Y Pedro, And Peter arrestan a Jesús y Pedro, ¿qué hace? Le arrest corta la Jesus. oreja a un man. cuts the ear of someone. Ese mismo Pedro atrevido That le dice a same Jesús, Peter. yo jamás te abandonaré. Say, I will never Y luego abandon viene y le hace a alguien una pregunta a Pedro. Oye, tú eres uno de los que andaba con Jesús cuando Jesús lo arrestan. Y él dice, no, yo no soy. No, it's not me. Y lo hizo 3 veces. Y la Biblia did it dice 3 times. que la tercera vez The third Pedro time, aún maldijo. He even cursed. Y dijo, no lo conozco. I don't know him. No traten de imaginarse la maldición que echó Pedro. por Don't favor. try to imagine what bad words, what curse words Peter said. Y ahí está, Pedro niega a And Peter Jesús. denies Jesus 3 times. Todo porque Jesús le sanó a la Because suegra. Jesus- No, no se cree. Es mentira. Oh, because he healed Pero his mother-in-law. Pedro No, niega a that's not the Jesús reason. y él hace Okay. una declaración But Jesus soberbia en denied este Peter. pasaje y But dice, he makes no, this yo bold jamás statement. He said, I will te voy a never abandonar. Abandon you. ¿Me amas? You love me. ¿Me amas? Do you love me? Creo la pregunta no I think era the de question un was amor not filial, o about a sea, de un filial amor love. entre amigos. That is about being between friends. Más bien pienso que es porque Actually, my thought is es that por eso que Jesús why le Jesus volvió a asked him preguntar again si lo if he amaba, loved porque him. Pedro lo tomaba como Jesus, because Peter took it like, ¿qué sucede en nuestros círculos? A todo el mundo What le happens in decimos our que lo amamos. Te circle amo. of friends, yeah, I will Pero tell 'em, I realmente love you. cuando las cosas se ponen When things difíciles, get difficult, ahí es cuando demostramos el and that's verdadero when we really amor. show our Y true a love. veces no hay, no Sometimes there's existe. no love, doesn't exist. Jesús le estaba preguntando de un amor ágape. En esencia, un amor sin reserva, Jesus un was amor que lo talking da more about an todo, agape un type of amor love. In altruista. essence, an unreserved love, one that gives everything Pedro, ¿me amas? altruistic. Do you love me, Peter? Y le vuelve a preguntar, ¿me And he amas? asked him, do you love me? Repetición. In repetition. ¿Por qué le vuelve a preguntar? Why did he Vemos ask que him la again? respuesta y la We see actitud de that the Pedro aquí answer cambia. and Peter's attitude changes. Pedro, como deja su Peter, respuesta a la as he leaves omnisciencia de Jesús, es como decir de manera Peter, amable, as he lives his obvio. answer to the omniscience ¿Sabes of para qué Jesus, me it's preguntas? like saying it kind of an obvious way. If you know that, why are you asking? Dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. He said, Lord, you know everything. Otra de las cosas que noto One of the other es things que la that I actitud noticed de is that Pedro cambió Peter's porque attitude fue changed un because- claro recordatorio de su negación because de Jesús. It was a reminder of his Y denial aclaró of que Jesus. Jesús, And he- y aclaró, perdón, que Jesús no lo estaba acusando. Now, I clarify that Jesus was not accusing No le him. estaba echando en cara a Pedro, wasn't throwing pero it es back in his necesario face, entender but que it is debemos necessary enfrentar to understand nuestros fracasos that we have to para face poder our ser failures restaurados. so that we can be restored. Cuando nuestros hijos cometen algo o hacen algo que no nos When our gusta, children does something that we nosotros don't ¿qué? like, what about ¿Les us? llamamos la atención para qué? We scold them for what? Para tenerlos responsables de lo que hicieron, To ¿cierto? hold them responsible for what they did. Yeah? Lo primero que usted pregunta What es is the ¿por one thing qué he says? hiciste eso? Why did you do this? La respuesta más o la respuesta principal de siempre, no sé, pero ellos saben por qué lo hicieron. You know, the usual response is, I don't know, but they know why they did it. Jesús no le estaba echando en cara a Pedro, tú me negaste, pero Jesús He le wasn't estaba telling diciendo, mira Jesus, Pedro, Jesus didn't tell Peter, you algo denied me. sucedió y You know, he's necesito que saying, tú Peter, enfrentes eso. something happened and I need you to face this. De hecho, yo sé, perdón, que I know Dios this. I es mean, amor, I'm sorry. Excuse me. pero he I know entendido that a God través is de su love, palabra que Dios but es I've justo, understood- es justicia. I understood through his word that God is Y just. hay algo He's que justice. acompaña a la justicia de There's Dios, something that accompanies que todos tal vez puedan God's tomarlo justice. como la misma cosa, pero es diferente, es la rectitud. may take it something else, but it's just, something Rectitud. different. But it's, ¿Alguien me puede decir sorry, qué es rectitud? may take it as it's the same thing. Es but it's something hacer different. lo correcto. It's to do righteous. Somebody tell me what is righteous is to do Justicia the right thing. Es Justice que es is la what? evidencia is the evidence de que si algo está correcto o está malo, that if something se is correct or impone wrong, you una sentencia. Eso es una impose justicia. a sentence. Cuando That's usted está justice. delante del juez, dicen, voy a hacer Before the justicia, judge, you say, que I'm este es gonna do declarado justice. culpable But this por should be- homicidio, lo que sea, la sentencia Should es be esta. guilty for the homicide or whatever una it is. This is the justicia. sentence. That's justice. ¿Por qué? Porque hubo una violación de algo. Pero en el caso de Jesús, But in Jesus' case, Jesús quiere que nosotros hagamos lo he correcto. wants us to do what's correct, what's right. Él le estaba diciendo a Pedro, was es telling necesario Peter, que tú It is enfrentes necessary esta that we face the situación. situation. Porque eres muy pronto para decirme que me Because amas, you're pero quick me to has say that you demostrado love me, otra but you cosa. have shown me something else. Muchos dirán, no, pero es que Some may say Dios that no es así, Jesús God no is es not así. that way. Jesús es así. Yeah, Jesus is that way.
Vuelvo a recalcar la historia de la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. I'm going to recount the story of the woman who was found in Jesús la adultery. defiende, obviamente, porque hay personas que no estaban bien en el corazón y querían imponer miedo, Jesus terror defends en her el because pueblo. Pero Jesús Some dice, un people that momento, were ill heart aquí and they wanted nadie to es impose perfecto. terror in the town. Por lo tanto, And no la Jesus said, pueden hold on, apedrear. no one's perfect here, so you can't stone her. ¿Y qué hace Jesús? Le dice What a la did Jesus mujer, ok, vete, nadie te ha acusado. He said, go, nobody has accused you. No. Jesús justamente le dice, ¿sabes qué? Jesus Ven. justly tells him, come here. ¿Dónde están los que te acusan? No, todos se Where han are ido. those that Ni accuse yo. Not En even esencia, I. ni yo que tengo la autoridad para acusarte words, te voy a acusar. Not even I who have the authority Pero to le accuse deja her, un will accuse her. encargo. But he gives her to do one thing. Vete. Y lo malo que estés haciendo, And tells le you, dice, go. no And vuelvas whatever a pecar. bad thing you're doing, Pecado don't do it es again. cosa mala. Bad is, Él le sin dice, is a pero bad lo thing, que estás haciendo, but what you're no doing, lo continúes haciendo. don't continue to do. Jesús siempre va a querer que nosotros Jesus always tomemos wants us to be responsabilidad por nuestro responsible for our pecado. sins. Para que haya una restauración, So there tenemos could que be a tomar restoration. We have responsabilidad to por take nuestras responsibility acciones. for our actions. Dios nos restaura, pero nosotros debemos God hacernos restores us, but we're responsables de supposed to be nuestros pecados. responsible for Y our con sins. eso Jesús And también with that, Jesus, le deja una gran tarea y es de This- apacentar sus our ovejas. task is to tend to his sheep. Hay un remanente, hay un rebaño, hay unas There's a personas flock. que van a There's people buscar that will be guía. seeking a Y guide. Jesús le está diciendo a Pedro, Jesus is telling Peter, aquí va a suceder algo. this is what's going to Mire happen. lo que dice Mateo 16. Matthew 16. Dice, cuando llegaron Says, a la región de verse 13, Cesarea de, it says, when de Jesus Cesarea came de to the region of Filipo, Caesarea of Jesús Philippi, preguntó he a sus asked his discípulos, disciples, ¿quién dice "Who do la people say gente the Son que of es el Man Hijo is?" del Hombre? Le respondieron, replied, unos "Some dicen say que John Juan el the Bautista, Baptist, otros and que others say Elías, Elijah, y and otros others que say Jeremías Jeremiah, o uno or de one los of the profetas. prophets. ¿Y ustedes? But what about you? ¿Quién Yes, dicen who do que you soy say yo? that I am? Preguntó Jesús. Jesus Tú said, eres el Cristo, you are the Messiah, el Hijo the del Son Dios of the living viviente, God. afirmó Simón Pedro. Simon Peter answered, Dichoso tú, Simón, Jesus hijo de replied, Jonás, "Blessed are you, dijo Simon, Jesús, son of Jonah, porque eso no for te this lo is not reveló revealed to ningún you by mortal, flesh sino and mi blood, Padre but my que está Father in heaven. en el cielo. Yo te And I digo tell que you tú eres that Pedro, you are Peter, sobre esta piedra on this rock edificaré I will mi build my iglesia church, y las and puertas the y las gates puertas, of Hades perdón, and del the reino gates de of la Hades muerte will not no overcome it. prevalecerán contra ella. Te daré will las give llaves the del keys of reino the de los kingdom of cielos. heaven. Todo lo que Whatever you ates en la bind on tierra earth quedará will be atado en el bound in cielo, heaven, and y whatever todo you lo que loose on desates earth en la will be tierra loosened in heaven. quedará desatado en el cielo. Estas son fuertes declaraciones de Jesús para alguien These are some que aún todavía no lo strong statements from no lo Jesus habían negado, from pero que one lo who iba a was negar. going to deny him. Esto sucedió antes del arresto de This Jesús. is before Jesus' Le dice, arrest. sobre ti, que He me said, vas a "Before negar, you, que le vas a that you're gonna mochar la deny me, oreja a that you're gonna alguien, cut someone else's sobre ear. ti voy a edificar mi iglesia. I'm going to build your church. I'm going to build the church. ¿Cuántos de nosotros hablaríamos How many of us would bien speak well of de someone alguien que nos ha hecho o who nos haría does un or daño? would harm us? Seamos sinceros. Let's be honest. ¿Cuántos de nosotros lo haríamos? How many of us would do it? No lo hacemos ni con alguien que tiene un We don't punto even de do vista it- diferente al nuestro, We mucho don't even menos de do it alguien with que nos someone vaya who a has a hacer un daño. different point of view than we do, especially someone Y who's eso going se to harm ve. us. And you can tell. A plena vista del mundo. You can see it. Si alguien ya piensa diferente If someone contigo thinks of que tú, ya you're tiene already- una fobia, there's already ya a es phobia. alguien que te odia, Someone who ya es hates alguien you. que no There's sabe someone who doesn't know how pensar. to think. Pero Jesús nos está dando un But Jesus is giving us an ejemplo example, muy diferente. a very Y él different habla example. bien sobre And he alguien speaks well que va a hacer algo que for someone who's fue going to algo que cambió el rumbo de la something historia. that changed the direction of Yo a veces history. me he puesto a pensar, ¿qué Sometimes habrá I start sido thinking, más what difícil would o have been más more difficult? feo, por decirlo así, para You know, Jesús? the worst ¿Que lo for haya Jesus. traicionado Judas o que lo haya negado Pedro? That Judas had betrayed him or that Peter had denied him. Aquel que dijo, no, yo jamás te voy a The one that said, I abandonar. will never abandon you. Y a las pocas horas dicen, 3 hey, hours tú later, andabas con él. "You No, know con él?" Nope. ni lo conozco. I don't even know him. En una versión de la Biblia In a dice, version of the hey, Bible tú says- hablas como ellos. You speak like them. Le decían, no No. soy.
That's not me. Y podemos argumentar todo el And we día del can por qué argue no lo all day haríamos about why we y would do basarlo en justificaciones que la mayoría base it creería que son correctas. El no hablar bien de alguien que nos haría un daño. Another Lo justificaríamos. No, es que justification, ese es you muy know. malo. We O would ella es muy justify, mala. no, he's real Me bad. hizo esto, me va a hacer Did aquello. this or will do this to me. Quiero que recordemos algo. Nuestra justicia no es la I want you to justicia de remember Dios. something, that our justice is not God's justice. El apóstol Pablo escribió en el primer capítulo de 1 de Corintios, In 1 lo Corinthians, insensato Apostle de Paul Dios said, es más sabio que los hombres. You know, even what's not Eso fue wise lo from que God, escribe Pablo. it's even wiser than what Que lo man insensato does. de Dios es That even más what's not sabio que los unwise of God hombres. is O even más wiser than sensato God. que lo más sensato de los hombres. Vamos a Or the decirlo. more reasonable, the unreasonable things of God are more Jesús reasonable le dice a Pedro, than the De cierto, reasonable man. te digo, en otras versiones Verily, dice, he te said- digo la verdad. He says, Jesús I le tell you dice the a truth. Pedro que ya no será Tells Peter- autodependiente, God, sino Jesus que tells Peter that he will no longer que de be ese momento en self-dependent, adelante but that su from vida that será moment la on, cruz his de life will Jesús. be the cross of Le dice Jesus. cómo iba a glorificar a Dios con su muerte en una cruz. He tells him how he was going Usted to lee la glorify God historia and de his cómo death on a murió cross. Pedro. Pedro You know murió the story. clavado en una cruz con la cabeza Peter, para abajo. he died on a cross, but head down. Y Jesús le había dicho But Jesus had told them cómo iba a morir. he was Dijo, going to ahorita die. tú eres autodependiente, tú haces todo Right now lo you're que tú quieres, self-dependent, do vas whatever you donde want. quieres ir, regresas Go cuando with whom quieres. you want, you Pero va a come back venir whenever un you want. momento The moment will come, en que ya no vas a poder hacer eso. you won't be able to do that. Y otro te tomará And someone will take you y te va a sujetar. and will subject you. Pero la pregunta sigue en But the pie. question continues. ¿Me amas? Do you love me? Creo que I todos think responderíamos, sí, yo amo a Dios. We would all respond ¿Cierto? by saying, yes, I love God. Si en este momento Jesús estuviera aquí, If Jesus ¿me ama? was here one Sí, moment, Señor, he'd say, sí. I love you. Oh, yeah. Oh, yeah. Yo creo que hasta como Pedro yo le diría, pues tú lo sabes todo, sabes que even yo like te Peter, amo. you know, I would tell No, him, es que yeah, todos just, los you know, domingos me levanto y vengo every aquí, morning I toco la come here and guitarra play y canto. guitar and sing. Pero yo creo que Jesús me haría la But I misma think God pregunta will que le ask hizo a me the same Pedro. question ¿Pero he me asked Peter. amas? But do you really love me? Esa pregunta That question, de Jesús a Pedro lo deja perplejo From al final, Jesus porque to dice la Peter Biblia leaves him in a que Pedro perplexed se way. entristeció. the Bible says Le that dijo, Señor, Peter was saddened. tú sabes que yo te amo. He said, Lord, you know I love you. Dios nos hace un llamado a amarlo. God calls us to love him. ¿Cómo hacemos esto? And how do we do this? ¿Cómo hacemos esto de amar a Dios? How do we do this thing of loving God? ¿Sí se acuerdan lo que dice el capítulo 12 de Marcos? You remember what Mark chapter Un 12 fariseo says? viene y le dice a The Jesús, Pharisee hey, says, Jesus, hey, sabemos que tú vienes de Dios, you know we pero come te from quiero God. hacer una But I pregunta y wanna ask aquí you a con esto question. vamos a comprobar si And sí we're o no. going to prove that if ¿Cuál you es el really- mayor mandamiento? which is the greatest of the commandments? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? What was Jesus' response? Oh, escucha Israel, Oh, hear Israel. tu Dios es uno. Your God is Y one. amarás al Señor tu Dios. You will love the ¿Con Lord todo tu qué? with all your what? ¿No leen la Biblia o qué? You don't read the Bible or what? Amarás al Señor tu Dios You will con love todo Lord tu with all your corazón, what? con Your toda heart, tu with all your con toda heart, tu with all mente your y con todas mind, tus fuerzas. and with all your strength. El autodenominador de estos cuatro es ¿qué? Con The todo. common denominator on this is what? Cuando Jesús te invita y te hace el When llamado, me Jesus amas, asks Jesús you- no quiere que sea tells un you amor a you medias, love me, he doesn't porque want you Dios to no be nos ama a halfway love. medias. He doesn't love us halfway. De hecho, el apóstol Juan en una de sus cartas dice, You see, the Apostle el que John no says- ama no conoce a Dios porque It says Dios that he who es... doesn't love God, because God is love. En otro escrito, Pablo dice, y Dios another dio lo writing, mejor del cielo. Paul says, En God gives Filipenses the dice, best- y the best of despojándose de heaven. su gloria, Philippians vino a ser says, como uno de nosotros. leaving his glory behind, he became one of us. Entonces, ¿cómo amamos a Dios? So how do we love God? Lo debemos amar dándolo todo por Él. We should love him by giving everything for him. El desafío para Pedro era un desafío a despojarse de todo a lo que él estaba aferrado y hacer la voluntad de Dios The y lo challenge que for estaba Peter was llamado a a hacer. challenge to get rid of everything he was clinging to and do the will ¿Cuál of fue el God llamado and de what he Pedro? was called to do.
Dice la So what Biblia was que God- Jesús iba Peter's por calling? cerca del mar y Pedro estaba remendando The Bible las says redes Jesus was y near Jesús the le dijo sea. que And Peter was fixing the net there. And Jesus Sígueme. said, what? Follow me. yo te haré pescador de hombres. Now I'll make you fishers of men. Ese era el llamado de Pedro. That was Peter's Iba a ser calling. pescador de hombres, He un was gonna hombre be que a iba a fisher of men. predicar, que A man who was gonna preach. que iba a enseñarle a otras A man who was personas going to cómo teach other acercarse a people how to Jesús. come close to Jesus. Y qué dramatización para terminar Jesús su charla íntima con Pedro, And ¿no? what a ¿Me amas, dramatization for Señor? Jesus to finish his Sabes que intimate te talk amo. with Peter. Dice, sígueme. He said, you know, Lord, you love me, Peter? He said, yes. You know, I love you. Well, follow me. Para mí, yo creo que esas And to me, palabras those words tuvieron were un cambio significativo en la vida de Pedro, porque de a ahí en significant adelante change in Peter's era el life. discípulo que todos consideraban el discípulo principal. Because at that point, it's like everyone considered him to be the Y la manera en que le primary mostramos a Dios si, disciple. si verdaderamente lo and the way how amamos, we can show es God if we truly siguiéndolo. love him is by following him. ¿y qué es lo que debemos de seguir? El ejemplo de Jesús, And what is it that we're supposed to follow? Jesus' example. que es amar a Dios sobre todas las It's to cosas love God above all y al prójimo como a uno mismo. and your neighbor as yourself. Y de esa manera es como sabemos si verdaderamente lo estamos siguiendo, pero And this is the way how we también can know es we're going to haciendo follow lo him. que Él nos pide que hagamos. It's also doing what he asks us to do. Jesús no es simplemente decirle Jesus sí te isn't amo, saying, "Yes, I pero love no you." hacer nada. Not do anything. Si nosotros como pareja le decimos As a a nuestro couple, we cónyuge tell te our amo, spouses, pero "We nunca love se you." lo demostramos, But we van a don't show creer it. que realmente los amamos. Do I really going to think that we love him? El amor, aparte de ser una decisión, es una acción. Love, besides being a decision, it's an He action. escuchado a muchos I've seen a lot. teólogos de la Theologians, Biblia que dicen el amor realmente es un verbo. They say that Porque el love is amor no, actually no es it's a verb. simplemente un sentimiento, It's not only se a feeling. tiene que ver. it has to be seen. En estos días ya se aproxima el día del amor y la amistad. The Valentine's Day is around the corner, Y ahí todos dicen, ahí voy a ver si realmente me ama. and there I'm going to see. Yeah, I'm going to see if she really Hay unos loves me. que demuestran mejor Some que even otros. say, even show more Compran than others. una cruzada en un Buy a bote, no sé cruise, por dónde, un they go somewhere, viaje. do a trip, Y hay otros que Others- simplemente les alcanza para unas flores. can only get some flowers. Pero vamos a ser sinceros, las But let's be mujeres honest. aman los cruceros, Women love cruises. aman vacaciones. Love vacations. Y a los hombres, ¿qué nos regalan? What do we give our Calcetines. boys? ¿Por qué? Socks. Why? Medias. Socks. Why? Chaquetas ya tenemos, ya no nos Jackets regalan we have chaquetas. anymore. También nos gustan los cruceros, We también also nos like gustan los cruises. viajes. We also like trips. A mí me gustan los chocolates. Le voy a ser like sincero, a mí chocolates. me gustan las flores también. I also like flowers. Pero la realidad en que But demostramos reality el amor is how we show our love. es haciendo lo que Dios nos Is pide. doing what God asks Así us le to do. demostramos a Él que lo amamos. That's how we show him that we love him. Y Él nos pide que lo hagamos sin reserva, He asks us to Sin do it without peros. reservation. No buts. sin excusa No alguna, excuses. solamente de amarlo. No porque Él Just nos to da, love him. Not because he sino porque gives Él es us, Dios. because he's God. But because he is God. Y el apóstol Juan The también Apostle dice, John says, el que vive en amor, who lives vive en in Dios, y love, Dios lives in en God. Él. and God in him. So, si nuestra actitud siempre If es our el attitude amor is hacia always alguien más, love towards Dios others, vive en nosotros. God lives in us. Si no hay amor en nosotros, no es Dios, es If el there's otro. no love in us, then it's not God. It's the other one. Esta es una de las mejores maneras para This comenzar is one of the best ways. de nuevo To con start. Dios. Después de With haber God. tropezado, caído, tripped. fracasado, después Fallen. de no poder haber cumplido After los not being anhelos de able nuestro to fulfill corazón, the desires of our heart. es dejar que Dios, Is to let así como God, lo hizo con Pedro, like dejar he que did Él with nos Peter. restaure, Letting him to restore us, permitirnos a nosotros amarlo. allowing him to love us. No sé usted, pero para mí, I don't know you, but
Yo he estado siguiendo una serie que ya I've been following han a series. puesto y ya va a empezar la cuarta temporada. En fourth inglés se season. llama The Chosen, los escogidos. Se llama the Pero en Chosen, esta los serie escogidos. pintan a Jesús, o sea, But in más this humano, series, ¿no? They portray Jesus Porque as él being fue more human humano. because he was Muchas de human. las veces nos vemos a Jesús y pensamos, no, le ha de haber seen- estado siguiendo una nube y no caminaba following, sobre la tierra. Jesús padeció following. todo lo que usted y yo padecemos. You know, floating on air. De you know, hecho, en nothing was Hebreos in dice touch que with- Jesús But ha sido Jesus went through- tentado en todo. If O Hebrews, fue, no ha sido, fue. Hebrews says that Jesus was tempted in everything. Pero en esta serie, But in this series, yo creo que algo que But I think conmovió a something that estos primeros discípulos fue de que había touched alguien his que estaba disciples. haciendo algo diferente it was y lo someone único who que les was decía doing era something sígueme. different. And the only thing he would do is follow me. That's all what he would say. Para algunos pudo haber sido Some fácil, could have para been- otros tal could have vez been no tan easy. fácil. Some Pero others en could cada have been una not de so las easy. instancias But in one of dice those la Biblia instances, que always, al momento dejaban todo y lo The siguieron. moment they would leave everything and they would follow him. Imagínese usted que Imagine venga you- una persona que ha interrumpido A person arrives that has interrupted el status quo the de la status quo sociedad of y venga y le society diga sígueme. and tells you, follow me. Han habido muchos que han dicho been que a ellos lot son el hijo de Dios y han hecho have said they're the tragedias. son of El otro man. día estaba viendo el documental I de was watching Jim a Jones, documentary of Jim el loco Jones este que se llevó a toda una gente para las that- islas de las Guyanas y allá mató a Took como a to the Guyan 900 Islands, personas. killed 900 people. Se autodenominó hijo de Dios. El He otro, called himself son of loquito God. acá And the en crazy Waco, person Texas, in Waco, David Texas, Koresh, que David también él Koresh, era el hijo de Dios, who said y ahí the son se of God. quemaron todos. Everybody got burned. El verdadero Jesús no te lleva a la tragedia, The true Jesus doesn't take you to tragedy, pero no Tragedy. estamos exentos de vivir tragedias. but we're not exempt from living tragedies. Pero si en estos últimos But in días, these last days, tal vez en estas semanas, maybe in has this week, batallado contigo mismo, you have struggled with así como lo yourself, hago yo a veces, just like I do at o times. estás luchando contra algo, You're dejemos que Dios nos restaure. fighting with something. Let God Dejemos que restore us. Dios nos abra el entendimiento y que podamos let God realmente decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo sí te Open amo. our hearts, our Y no hay mind. nada malo say, con "Yes, que Lord, usted I se love queje you." con Dios. And A there's Dios no le nothing wrong with molesta you que usted se complaining. queje con Él. God doesn't mind that you complain to him. Dios no tiene problema con eso. God doesn't have problems with that. Pero dejar que Él nos restaure But let him restore you. y en algún momento Él nos diga, In one moment he'll tell us, sígueme. follow me. Sería el mayor privilegio Would have been the que greatest tendremos privilege sobre esta tierra. that we would have on this earth. Bendiciones. Blessings.